Buenas tardes, Carvalho. Gracias por la invitación. Pues mira, yo lo que percibo es que tenemos en este debate dos extremos. Uno, que no quiere que se adelanten las elecciones bajo ninguna circunstancia y que pretende que el calendario electoral al 2026 se conserve como tal. Y otro es el que, aprovechando la actual circunstancia y el adelanto de elecciones, quiere introducir el mecanismo de la Asamblea Constituyente, en mi opinión, absolutamente inconstitucional. No podría el Congreso, mediante una pretendida reforma constitucional, introducir el mecanismo de Asamblea Constituyente, toda vez, Carvalho, que el propio texto constitucional en su artículo 206 tiene previsto cuál es el único mecanismo que existe para reformar el texto constitucional. Y eso tiene sentido porque la nuestra es una constitución rígida. Ojo, no es una constitución pétrea, es una constitución rígida. ¿Qué significa aquello en doctrina? Significa que existe un mecanismo reglado para modificarla. No se puede modificar a la libre, como uno quiere, en el momento que quiere. Y el 206 de la Constitución establece que esta se puede reformar cuando se presenta un proyecto en ese sentido y se obtienen 87 votos y en una segunda e inmediata legislatura nuevamente 87 votos. Si esos 87 votos no se obtienen, el otro mecanismo es tener 66 votos y luego llevar la propuesta a referéndum. En los dos casos, la Constitución ha previsto que este es el único mecanismo que existe. En tal sentido, mal se podría, en mi opinión, tratar de querer filtrar aquello de la Asamblea Constituyente, como digo, inconstitucional. Ahora, lo que ellos dicen es que no se está planteando vía referéndum que se convoque a una asamblea, sino solamente que se consulte al pueblo sobre su opinión sobre esa eventualidad. Es que aquella consulta, primero que no está previsto y segundo que si lo queremos ver así, bueno, ahí están las encuestas, ¿no? Y por otro lado, si son tan participativos como pretendieran serlo, pues que ellos se banquen el costo de esa consulta, que son muchísimos miles de soles los que cuesta, como dicen, ¿no?, agregar una boletita, ¿no? Lo ven con una sencillez que en verdad asombra para quienes quieren hacer estos ejercicios sin tener en cuenta, pues, ¿no?, lo más elemental de la gestión, ¿no? ¿Qué significa organización? ¿Qué significa distribución de dicha boletita? ¿Qué significa, entre otras cosas, un costo y por lo demás? En mi opinión, absolutamente innecesario. Pero yo, en términos políticos, Carvalho, lo veo como van lanzando globos de ensayo, ¿no? Y van viendo qué les resulta. Lo que pasa es que ese ensayo está bloqueando mucho del debate. Claro. Nos impide buscar una salida a la definición del calendario electoral. Sin duda, sin duda. Y fíjate, a mí esto ya me sabe a indolencia de parte del Congreso, porque la gran mayoría de peruanos consideramos que es importante un adelanto electoral. La propia presidenta Boluarte, que inicialmente jura hasta el 28 de julio del 26, luego declara su gobierno de transición y lo deja en abril del 24, como originalmente, bueno, no originalmente lo rechazaron lo del 24, luego lo tuvieron que aprobar. Y ahora incluso la propia presidenta, en un acto mayor de desprendimiento, dice vámonos al 23 porque es lo que la población quiere. Y a pesar de ello, no hay reacción del Congreso. Yo lo que percibo es una voluntad de no irse. Y estos entrampamientos son solamente los fuegos artificiales para distraer lo que verdaderamente oculta. Pero eso, según usted, vale tanto para las bancadas surgidas de Perú Libre, las varias que hay ahora, Perú Libre más otras, así como los partidos como Renovación Popular y una parte importante de Acción Popular. Sí, yo creo que hubo 10 votos sobre 14. No lo dudes. Están perfectamente identificados. Carvalho, no se van a sumar 87 votos de ninguna manera con las propuestas que hay. Entonces, ¿qué solución hay? Si es que queremos tener elecciones anticipadas. La que nos propone el Congreso es que todo quede como está y que ellos se vayan hasta el 26 y junto con ellos la presidenta también. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Solución al problema, que la presidenta renuncie. En una coyuntura como esta, para que el caos y la anarquía se instalen. Es decir, tengo un enfermo, pero me cuesta mucho trabajo curarlo, pues. ¿Qué tal? Lo matamos mejor. ¿Ah? Y solucionamos el problema, pues. Esa no es una solución en democracia. Carvalho, acá hay que insistir en la democracia y lo que tenemos que hacer es derrotar a los vándalos. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, eso en el terreno, pero necesitamos además tomar una decisión a nivel institucional en el Congreso.
Sí, mira, el gesto último del Ejecutivo al enviar el proyecto de ley con la propuesta de adelanto electoral para octubre con cambio en diciembre, a mí me parece que como gesto político es muy importante, porque reafirma la voluntad del Ejecutivo de entender, porque le dicen que no escucha la calle, estoy entendiendo lo que dice la calle, la estoy escuchando y le estoy haciendo esta propuesta. Vamos a ver cómo responden las fuerzas políticas que ahora están absolutamente desacreditadas. Pero están contestando ahora a otro dictamen, ¿ah? Más o menos es la misma pregunta. Si es que separamos el tema de la Asamblea Constituyente. De la Asamblea Constituyente, Sí. es el mismo. Sí. Pero fíjate cómo pongo una traba, no pongo una trampita que me va a garantizar a mí que no va a ser objeto de consenso, ¿no? Que retiren lo de la Asamblea Constituyente y va. Sí, pero es que ahí estamos hablando han reiterado en todos de las los posiciones tonos. de los extremos. Sí. Pero van bajando el tono, ¿no? Antes era convoque esa Asamblea Constituyente. Ahora es una suerte de encuesta, ¿no? Sí. Vamos a preguntarle a la gente si quiere. Nosotros no estamos para preguntar nada. ¿Qué es una suerte de referéndum? Ahora, la propuesta de la presidenta Dina Boluarte incluye también el abordaje del tema del cambio total de la Constitución, propone que la Comisión de Constitución del próximo Congreso, el que será elegido en la fecha que se trata de fijar, aborde ese tema. Sí, eso fue objeto de un anuncio. Sí. A mí me llamó la atención, Sí. te digo francamente. Sí. Pero el proyecto que ha sido remitido en la mañana de hoy al Congreso solamente contiene el adelanto de primera elecciones parte. y no el otro. No sé si lo estarán elaborando, lo estarán fundamentando. Sería interesante conocerlo. En mi opinión, habría que revisarlo previa crítica, ¿no? De acuerdo. Respecto del calendario en sí mismo, ¿cuál es su opinión? Supuesto de que se consigan los votos para aprobarlo. Eso no lo sabemos todavía, ¿no? Carvalho, no soy un experto en materia electoral y no manejo los cronogramas y estas leyes que te dicen que 90 días antes, 180 días antes, no lo tengo del todo claro. Pero yo creo que a mí me sobresaltan las mismas dudas que a cualquier ciudadano. ¿Cómo es posible que nos digan, si renuncia, Williams la sucede y tiene que convocar elecciones de inmediato en 4 meses? Y no lo podemos hacer también, sin que renuncie. O sea, hay una parte que a mí no me resulta del todo claro. No se cuando fija fue la un primera plazo, propuesta, no se fija un plazo no en la se fija, Constitución, ¿no? pero todo el mundo tiene que convocar inmediatamente. Sí, convocar pero inmediatamente. el plazo no está Que no, fijado. Sí. No significa que se Sí, realice sí, inmediatamente. sí, sí. Bueno, el caso de Sagasti estuvo poco más de un año, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que allí, bueno, también el Jurado Nacional de Elecciones y los otro organismo electoral, la ONP, está también involucrada en esto y nos deberían dar el cronograma más ajustado posible. Lo han hecho ante el Congreso, asistieron al Congreso e hicieron una exposición Pero va sosteniendo bien, que se entonces. podía hacer finalmente en octubre y diciembre de este año. Pero entonces ya más no se puede ajustar, ¿ok? Sí. Pero ¿cuál era la otra trampita del Congreso, Carvalho? ¿Qué decían? No, tenemos que hacer previamente reformas al sistema electoral. ¿Qué reformas? ¿A este Congreso tú le vas a dar reformas? ¿Este Congreso está en capacidad de hacer alguna reforma electoral? No, pues, de ninguna manera. Es absolutamente inviable. Bueno, finalmente esa es la conclusión a la que llegó la bancada fujimorista, ¿no? Sí. No se pueden hacer reformas por mucho que lo queramos. Ellos querían introducir bicameralidad y reelección, por lo pronto. Y prohibición, A las que ya les habíamos dicho que no. Y luego prohibición de que puedan postular personas condenadas por delitos graves como terrorismo, violación, etcétera. Pero dijeron que no habría los votos y que en consecuencia había humildemente que limitarse a un cronograma electoral y ellos propusieron octubre para la primera vuelta, diciembre para la segunda. ¿A usted le parece viable? Bueno, si los especialistas en materia electoral sostienen que aquello es viable, es decir, primera vuelta en octubre, segunda vuelta dentro de los 30 días y luego el cambio de gobierno al 31 de diciembre, pues hagámoslo. El propio Ejecutivo está de acuerdo. Lo que pasa es que percibo que desde el Congreso no hay esa voluntad política. Hay una necesidad de aferrarse a la curul y no querer soltarla. Ahora, el costo político que nos está significando es un deterioro de la imagen del Congreso absoluta. Yo creo que la percepción de aprobación de la ciudadanía va a seguir cayendo aún mucho más, va a superar este 8 o 9% que tiene,
porque cuando escucho a ellos diciendo que no se escucha a la calle, ellos son los que no lo están haciendo. Queremos un adelanto de elecciones, ya se cedieron posiciones respecto de las grandes reformas electorales que se querían hacer, pues vayamos a hacerlo. ¿Por qué seguimos dilatando más el tiempo? Yo sí estoy de acuerdo en que se deben adelantar las elecciones, ¿ah? Y lo antes posible. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo lo explicaría usted pedagógicamente para quienes tengan dudas? ¿Cuál es el vínculo que ve usted, que ven muchos analistas en realidad, entre la presión política de las manifestaciones y la conveniencia que las autoridades actuales en ejercicio, Ejecutivo y Parlamento, se vayan? Yo creo que en gran medida se identifican como actores principales de la crisis. No deja, yo creo que Boluarte no puede quitarse del todo la pesada mochila de haber sido parte de la plancha y del gobierno de Castillo. Y por otro lado, este Congreso de la República no puede quitarse la imagen de haber trabajado constantemente una línea de vacancia hacia Castillo. Entonces yo creo que aquello hace que los actores políticos en ese momento se identifiquen también como responsables de la crisis y por eso la necesidad de removerlos lo antes posible. Una parte de ellos, el Ejecutivo, lo ha aceptado, lo ha leído, lo ha entendido y se quiere marchar. Pero la otra, el Congreso, pues indolente, no lo entiende y ahí está el principal problema, ¿no? Usted ha sido ministro hace menos de 10 años, justicia, en realidad, sí. Y ha tenido que lidiar, si cabe la expresión, con la oposición aprista y fujimorista, sobre todo, ¿no? Sobre todo. Cuando usted recuerda la época en la que usted iba al Congreso, y en donde era cuestionado, ¿no? Ahí, y la compara con ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué asistimos a la sensación de una degradación del nivel y de la claridad de objetivos? Sin duda. Yo creo que fundamentalmente es porque hubo una decisión hace mucho tiempo de no reelegir a los congresistas y lo que tenemos ahora enfrente son unos congresistas sin ningún tipo de experiencia política. La política es, entre otras cosas, el arte de poder conversar y poder llegar a acuerdos, a consensos. Y aquí vemos dos extremos absolutamente radicales que no tienen disposición alguna ni sentarse para dialogar. Y las pocas veces que lo han hecho hemos podido comprobar que los acuerdos, entre comillas, luego no son respetados. Había una clase política opositora, la que a mí me tocó, rabiosa, sí, pero con la que algún acuerdo, algún punto de coincidencia podías lograr, ¿no? En esta yo no veo ninguna capacidad. Bueno, además de la falta de experiencia, tenemos pues una muy débil formación, sino ninguna formación en muchos congresistas, que su profunda ignorancia los hace pues quedarse en el fundamentalismo de sus ideas intransigentes, ¿no? Muy bien, permítanos ir a una breve pausa.